serie Celebrando a Cristo. Este es el tema número 12 y último de esta serie. Tema número 12 y último de esta serie. Y se titula este tema Reposo deleitoso. Reposo deleitoso. Vamos a estudiar hoy, hermanos, como punto final, que para mí creo que es importante, sobre el día de reposo. Vamos a estudiar qué dice la Biblia, porque este es uno de los puntos que toman los judaizantes, diciendo que el cristiano debe judaizar o debe guardar el día de reposo porque es algo que Dios mandó, y eso no lo negamos. O sea, está en el cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es: guardarás el día de reposo y lo santificarás, porque en 6 días hizo Dios la tierra y al séptimo reposó. El punto es, hermanos, que dice la palabra que Dios nos ha hecho libres de la ley. Y obviamente muchos han malentendido eso. Muchos piensan que el cristiano está para que haga lo que quiera, y no. La frase libres de la ley tiene una connotación que ahorita voy a explicar a qué se refiere. Pero vamos a entrar en este punto. Va a ser un tema un poquito largo. Espero tratarlo todo en el tiempo que Dios me permita. Vamos a entender esta parte. Entonces, Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso número 15. Dice ahí: Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios en todo el pueblo, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuándo fue este milagro? En día de reposo. El contexto es una mujer que está encorvada y todos buscándole, y la mujer y entonces Jesucristo le dice al fariseo. El fariseo se enoja porque Jesús hace una sanidad en día de reposo, diciendo que hacer sanidad en día de reposo era trabajo. Ustedes saben que los judíos tienen 2 libros aparte de la Torá, uno que se llama el Talmud y otro que se llama la Mishnah, así se llama, y son como que son interpretaciones de la ley. En este caso son cosas que los ancianos, o sea, rabinos en este caso, han añadido, reglas que se han añadido, o cómo se debe llevar a cabo, por decir, el día de reposo. Y el día de reposo es un día de verdad donde no se puede hacer fuego, donde no puedes hacer comida, donde casi no te puedes ni levantar, porque pues, es el día de reposo. O sea, y esas cosas las impusieron ellos. Entonces, el aprecio y la celebración del Día del Señor ha sido parte del cristianismo desde hace muchos años, hermanos. No solo unas pocas sectas oscuras de aquí y allá, sino que la gran mayoría de los cristianos e iglesias han honrado el primer día de la semana, ¿verdad? O sea, los cristianos se identifican más por guardar el domingo. Entonces la gente dice: no, pero es que el domingo es un día pagano, porque... Y le decimos: no, pero la palabra domingo significa día del Señor, significa domingo. Sí, pero en inglés es Sunday y significa día del sol, entonces es un día pagano. Muchas cosas, ¿no? Y el sábado significa descanso, viene de la palabra Shabbat, que significa descanso. Bueno, muchas cosas así. Entonces, hermanos, esta observancia del día de reposo junto con el día del Señor, que nos referimos al domingo, ha permeado todas las ramas del cristianismo histórico. O sea, pasar en todo el cúmulo de historia, desde los días de los apóstoles, pasando por los padres de la iglesia, y en sus primeros siglos hasta el desarrollo de las iglesias católica romana, ortodoxa, protestante, luterana, calvinista, evangélica, ¿no? Han hecho énfasis en el primer día de la semana como un día especial de adoración. Y esta creencia se encuentra en sus escritos, tradiciones, declaraciones, catecismos. Está muy puesto eso.
Pero en los tiempos modernos ha habido un declive en la celebración del Día del Señor entre los creyentes, ha habido un declive muy fuerte. La reunión de la iglesia de los domingos es ahora una cuestión de conveniencia más que de convicción. O sea, mucha gente va a la iglesia cuando puede, no, o más que nada cuando quiere y no cuando debe. Nosotros debemos venir a la congregación por convicción, o sea, saber a qué vienes. Venimos a escuchar de Dios. A eso venimos. O sea, si tú dijeras, bueno, voy a escuchar y a ver qué rollo me cuenta ese cuate, ¿no?, que va a predicar, pues bueno, todavía te la creo que pues la pienses en ir o no. Pero cuando se trata de la Biblia, hermanos, debemos entender que es Dios mismo quien nos habla. Y cuando la Biblia lo dice, debemos prestar oído y decir, Señor, a ver, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Entonces, esto ha llevado a muchos cristianos a devaluar el día hasta tal punto que a menudo las compras, los deportes y la recreación desplazan la adoración. Esto ha llevado a tal punto que colocamos a la misma altura una visita dominical con adorar a Dios. Y perdónenme, eso es una falta de respeto. O sea, colocar a Dios a la misma altura que, por decir, que yo tengo un partido de fútbol a la misma hora y yo prefiero eso es una falta de respeto. Porque ¿qué es más importante que Dios? Obviamente, para los que no son creyentes, pues cualquier cosa es más importante. Cualquier cosa es más importante, pero para un creyente no. Si tú de verdad crees en Dios y crees en Cristo y eres su hijo, ¿tú piensas que habría algo más importante que ver a tu padre? Si no amas a tu padre, pues sí, ¿no? Dices, pues sí, hay algo más importante. Los puritanos, en el tiempo antiguo, hace unos años, los puritanos llegaron aquí cuando entró esta parte del catolicismo en Inglaterra. Muchos cristianos salieron de Inglaterra y se vinieron aquí a Estados Unidos y empezaron a colonizar toda esa parte de Nueva York, toda esa parte ahí, y se les llamó los puritanos. Se les llamó puritanos porque eran, por la manera en que vivían, ellos eran muy estudiosos de la palabra. Ellos fueron los que fundaron, por decir, Harvard, y después fundaron Yale, y después fundaron Oxford. O sea, muchas de esas escuelas grandes que hoy escuchamos fueron fundadas por cristianos. Y uno de ellos fueron los puritanos. O sea, la idea de Harvard al principio era crear un seminario. Era un seminario para crear gente que continuara, o sea, pastores que continuaran la obra de la iglesia. Ese fue el pensamiento de Harvard. Obviamente más escuelas se fueron formando por la necesidad de que pues, muchos vivían, imagínate, ¿no? Aquí era Harvard, aquí en Tlaxcala, y otros venían de Chihuahua, pues obviamente era muy lejos. Entonces empezaron a fundar otro tipo de seminarios allí. Los puritanos llamaban el día domingo, le llamaban el día de mercado del alma. Así le llamaban ellos, el día de mercado del alma. Pero ahora se ha convertido para muchos en un simple día de mercado. ¿Ah? Un simple día de mercado. Entonces, hermanos, como se los dije la semana pasada, Dios no está en desacuerdo que disfrutemos las cosas, pero tenemos que tener orden en las cosas. Tenemos que tener orden en las cosas. Porque a ti no te va a parecer que tu hijo te ponga algo por encima de ti. ¿Ah? O sea, no, pues le tocaba hoy verte. Y tu hijo dice, no, pues ¿sabes qué? Es que tenía un partido de fútbol hoy. Y ¿sabes qué? Por eso ya no vine a verte. ¿Cómo te sentirías tú? Pues yo siento que le dirías como Cristo dijo, ¿no? Cuando dijo Judas, es que esto es un desperdicio, porque si hubiera vendido este perfume y si hubiese dado a los pobres. ¿Y qué le dijo Cristo? A los pobres siempre los vas a tener, pero a mí, yo siento que le dirías lo mismo, ¿no? Le dirías, oye, pues partido siempre va a haber, pero a mí no siempre me vas a tener. Entonces, en el verso que acabamos de leer de Lucas, vemos a una mujer que tenía una enfermedad y que Jesús la sanó en día de reposo. Y era algo muy irónico, pero el día de reposo era un día de descanso, pero esta mujer sufría. Cuando se mostró la misericordia hacia esta mujer, los religiosos salieron y dijeron que era una aberración, porque esta mujer era peor que un animal. O sea, porque por eso le dijo Cristo, ustedes sacan a su asno en día de reposo y lo llevan a beber, o sea, cuidando de él. Y esta mujer que requiere cuidado,
y Dios le da ese cuidado, ustedes dicen que Dios se ha equivocado. ¿Acaso el Señor no tendrá cuidado de sus hijas en sus adversidades? Es obvio que sí. Y eso nos deja ver que hoy en día muchos no disfrutan el día del Señor. Es decir, el día que nos congregamos para recordar a Cristo, ya lo ven como una carga. Ya no es un día de agradecimiento, sino un día de molestia, un día de falso descanso. Porque muchos dicen, es que es el único día de descanso que tengo, y descansan el cuerpo, pero no descansan el alma. ¿Te das cuenta que hoy muchos sí se quedan a descansar y tal vez por eso no vienen a la iglesia, pero están atribulados? ¿Que no tienen descanso del alma? ¿No tienen descanso en su espíritu? Hoy muchos tampoco entienden el por qué apartan este día y empiezan a pensar que pierden dinero, que pierden el tiempo. Y muchos otros piensan que por venir ya con Dios, Dios está contento. Muchos piensan así, que no, ya vine a la iglesia, ya cumplí. No sé cómo lo estás tomando, no sé cómo lo estás pensando. En esta última enseñanza, hermanos, quiero abordar este punto del día de reposo, ya que muchos ya se encuentran en el punto de que piensan que por venir el domingo ya cumplieron. Entonces, voy a comenzar. ¿Dónde surgió el día de reposo? Bueno, el día de reposo surgió en la creación. Eso quiero dejarlo muy claro. Y vienen preguntas aquí, por decir, una pregunta que es que ¿los cristianos debemos guardar el día de reposo? ¿Lo debemos guardar? Otra cosa, ¿cuál es el día del reposo? ¿El sábado o el domingo? Muchos dirán, bueno, se cambió el domingo. La otra pregunta que viene es, ¿por qué? Otra pregunta que viene es, si yo no guardo el día de reposo, ¿tendré una maldición sobre mí? Porque la Biblia dice en Deuteronomio que maldito todo aquel que no guardare las palabras de este libro. Y eso incluye el día de reposo. Entonces, ¿tengo una maldición si no guardo el día de reposo? Otra pregunta que viene aquí, vienen varios cuestionamientos, ¿no? Es, entonces, ¿la ley está vigente o no? ¿Por qué para algunas cosas sí está vigente la ley y para otras cosas no está vigente? O sea, si dijéramos que tengo que guardar el día de reposo, entonces la ley está vigente. Entonces tendría que guardar otras cosas también, porque la ley comprende varias cosas. No, pues que sí. Bueno, entonces también por decir, ¿tendría yo que guardar el punto de la comida? De no comer cerdo, de no comer, pues si no podía comerse camarón, no podía comerse. ¿Entonces también tengo que guardar eso o no? No, pues no. Entonces ¿cómo? O sea, entonces ¿qué leyes sí y qué leyes no? A eso también lo voy a explicar ahorita. Entonces, si hay algo claro en la Biblia, es que la ley es un tema importante. Es un tema a lo largo del Antiguo Testamento con los 10 mandamientos, siendo el principio central del pacto antiguo. Además de los 10 mandamientos hay otras leyes dadas, ¿no? Leyes relativas, por decir, a los sacrificios, festividades, leyes para el lavado, la limpieza ceremonial, las leyes relativas a lo que se debe comer, leyes sobre la vestimenta, corte del vello facial, la marcación del cuerpo, castigos a delitos criminales y muchas otras cosas más. Hay muchas leyes dentro de Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se hace evidente que la venida de Cristo trajo un cambio en la forma en que el pueblo de Dios se relaciona con Dios. En Hebreos capítulo 8, verso 13, es un verso que hay que dejar muy en claro. Mira lo que dice ese pasaje, Hebreos 8, versículo 13. Hay unos pasajes que nada más se los voy a decir y se los voy a leer, porque tengo mucha información que darles, hermano. A ver, Hebreos 8, 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a
desaparecer. Entonces vemos aquí que el antiguo pacto o pacto mosaico, porque fue hecho por Moisés, fue reemplazado por un nuevo pacto, que es hecho en la sangre de Cristo. Entonces quiere decir que el antiguo pacto está a punto de desaparecer. No dice ya desapareció, dice está a punto de desaparecer. ¿Por qué dice eso? Está a punto de desaparecer. Porque todavía no se ha cumplido todo. Muchas de las cosas del antiguo pacto ya se cumplieron en Cristo, pero hay otras cosas que aún no se cumplen, como la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Eso no se cumple, por lo tanto no ha desaparecido, porque no se ha cumplido. Pero el antiguo pacto, ¿qué está pasando con él? Está caducando. Está caducando. ¿Por qué? Porque mucho de eso ya se cumplió. Bueno, entonces surge una pregunta aquí, y es, ¿qué debemos hacer con las leyes dadas del antiguo pacto? ¿Se desvanecen también? Bueno, ¿cuáles son los principios más acertados, hermanos? Decimos que hay tres tipos de leyes: la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. ¿Qué? Hay tres leyes que podemos dividirlas en esas tres. La ley civil es el cómo se maneja el pueblo, por decir, cómo se dividía la tierra, cómo se debían hacer préstamos, qué es lo que debo decir cuando dice, había una cosa que se llamaba la túnica y la capa. Entonces cuando tú le prestabas dinero a alguien, él te debía dejar la túnica como una garantía, y cuando tú recibías lo que prestabas sin réditos, o sea, también la Biblia dice que no debes prestar con usura, o sea, no debes cobrar interés. Si haces a tu hermano lo que es, así dice. Entonces cuando él te pagaba, tú le dabas su túnica. Pero había unos más listos, entonces lo que hacían era quitarle la túnica, ¿y qué pasa? Y quitarle la capa también. Entonces había gente que a lo mejor decía, no, pues ya le dio la túnica a y aquí pide otro préstamo y le da la capa. Ese de la capa tenía que devolvérsela antes del anochecer. ¿Por qué? Porque no tenía con qué taparse para la noche. Así decían, te la devolverás. Entonces, ese tipo de leyes había. La ley de la lepra, de los leprosos que tenían que salirse, muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, el principio, vamos a ver esto. Génesis, voy a citar este pasaje, Génesis 2:24, es un pasaje muy conocido, para dejar algo en claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Génesis 2:24. Luego dice 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra aquí, desnudos, de este pasaje, Génesis capítulo 2, verso 25, la palabra desnudos viene de una palabra hebrea, arón, y sí significa desnudos, o sea, sí significa eso literal. Pero también significa que esto en el principio, Adán y Eva, con Dios, no había nada que esconder, eso significa. Tenían una perfecta comunión Adán y Eva, porque lo que ellos decían es lo que era. ¿Va? Adán y Eva tenían una comunión perfecta, porque no había ningún engaño, no había ninguna mentira, no había, estaban en completa transparencia. Y eso también estaba con Dios. Entonces quiere decir que moralmente, también eran buenos, porque no habían caído aún. Y eso era parte de ser hechos a la imagen de Dios. La imagen de Dios quiere decir que Dios nos dotó de una moralidad, una conciencia, nos dotó de inteligencia, nos dotó de creatividad, o sea, todo eso que podemos desarrollar, de ser creativos, de ser pensantes, razonantes, toda esa parte viene de Dios. Eso es lo que se le llama en teología los atributos comunicables. Hay atributos que no son comunicables. Un atributo no comunicable es la omnisciencia, eso solamente Dios lo tiene. Omnisciencia significa que Él todo lo sabe, y significa todo lo sabe en el sentido no de libros, sino habla de la historia, habla de tu vida,
habla de todo lo que es del universo, Dios todo lo sabe. O sea, no solamente nos referimos de todo lo sabe, de que Dios se sabe toda la biblioteca de ahí de Francia, todos esos libros se lo sabe, es obvio que sí, pero no se refiere solamente a eso, se refiere a que Él conoce todo de ti. Aún lo que tú sientes como que no estás tan seguro de si lo sientes o no, Dios sí está seguro, Dios sí lo sabe. Eso significa omnisciencia y eso nadie lo tiene, nada más Dios. Eso es un atributo no comunicable. Un atributo comunicable, ¿qué es? La paciencia, el amor, el dominio propio. Toda esa parte nos lo comunicó en esa imagen. Y una parte de ella es la moralidad. Y parte de la moralidad es el punto de la justicia. Por lo tanto, a Adán no se le tenía que ordenar todos los detalles de la moralidad. ¿Por qué? Porque él sabía instintivamente lo que era justo. La caída de Adán en el pecado no borró ese conocimiento. Aún aunque nacemos en pecado, sabemos lo que es justo, ¿no? Aunque ya un poquito como que a veces cuando esa justicia como que no me conviene, tratamos de como que de torcer un poco, ¿va? Y los hombres reconocen el conocimiento de lo que es bueno, incluso después de la caída. Entonces, esta naturaleza moral que todos poseemos es testigo de que esta ley universal a la que todos los hombres estamos sujetos. ¿Cuál es la ley universal? Hay leyes que son universales o creacionales. Una ley creacional, el matrimonio. Eso no es una ley que se dio en los 10 mandamientos, se dio en la creación. Por lo tanto, el hombre tiene esa parte en la moral de que el matrimonio es algo importante. Como que siente que es algo importante, entonces buscan casarse, ¿no? Hoy como que ya el matrimonio como que lo quieren degradar, pero date cuenta en los años 50, en los años 40, en los años 60, hasta en las películas de Disney, ¿cómo acababan siempre las películas? Pues en que se casaban, que era como que lo máximo a lo que podías aspirar ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Y eso no estaba en los 10 mandamientos, no dice, te casarás, no dice eso. Pero es una ley que está intrínseca en la creación. Otra ley intrínseca de la creación, la autoridad. O sea, ¿a quién Dios designó como la cabeza? Al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado primero. ¿Dónde fue eso? En la creación. ¿Ok? Eso fue creado en la creación. Otra ley creacional, el día de reposo. El día de reposo no empezó en los 10 mandamientos, empezó en la creación. ¿Cómo? O sea, quiere decir que el hombre entiende, aunque no hay mandamiento, que debe descansar. O sea, es más, hasta cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿ya entraste a este nuevo trabajo? No, sí, ya entré a este nuevo trabajo. No, sí, qué bueno, ya Dios me dio trabajo. ¿Y cuándo descansas? No, pues descanso entre semanas. O sea, ¿por qué le preguntamos cuándo descansa? Porque entendemos nosotros que el descanso es necesario. ¿Y cuántos días de vacaciones te dan? Vacaciones significa descansar. ¿Te das cuenta? O sea, quiero que me sigan con cuidado. No estoy diciendo que sí, vamos a ver los judíos. No. Vamos a irnos al punto de las cosas y cómo son las cosas. El día de reposo es algo que ya estaba desde antes de la ley. Desde antes de la ley. O sea, muchos toman ahí como que la ley lo dice. A ver, tantito. Primero, el punto del día de reposo comenzó en la creación. Y el hombre, intrínsecamente dentro de él, incluso las mismas culturas, las mismas sociedades han tomado que el hombre tiene que tener un día de descanso. Es más, los años de 365 días se basan en la rotación de la Tierra alrededor del Sol. ¿De dónde crees que salen los meses? De las posiciones de la Luna. Ahí salen los meses. Los meses salen de la rotación de la Luna en la Tierra. ¿Y dónde crees que salen las semanas? Es algo que viene de ahí. ¿Por qué le dijo al hombre 7 días? Es que es algo que ya viene allí. Ahora,
Esa es una ley moral, hermanos. Esa es una ley moral o creacional, así se le llama, ¿ok? Pero hay cosas que no necesariamente hay mandamientos, ahí están, y que el hombre intrínsecamente sabe que son buenas. Como te lo dije, como el matrimonio, como la autoridad, como en este caso el reposo, como la unión de parejas, o sea, por eso dice es contra natura. Un hombre con un hombre es una unión ¿qué? Contra natura, porque va en contra de lo que se estableció en ¿dónde? En la creación misma, exactamente, ahí. O sea, traemos intrínseco que, o sea, es como que algo como que, ay, que hoy cuestionan todo eso, ¿no? De que, no, pues ¿quién dice que con una mujer nada más? No, ¿quién dice? ¿Quién dice? La naturaleza, Dios mismo, las leyes morales lo dicen. Pero ahora vamos a ir a otro punto. Las leyes positivas. Primero son las leyes morales, luego llegan las leyes positivas. ¿Qué son las leyes positivas? Bueno, si prestamos atención a los mandamientos de Dios en las Escrituras, vemos otro tipo de ley intrínseco en la justicia y solo sirve para un propósito temporal en el plan de Dios en este mundo. Un propósito temporal, eso se le llama una ley positiva. Ejemplo, por decir, cuando Dios le ordenó a Adán que no comiera de un árbol, en particular, en el huerto del Edén, era un árbol frutal y tenía buenos frutos. La fruta era una de las cosas que Dios había creado para que Adán comiera. No había nada en la naturaleza de Adán que le informara que no debía comer de ese árbol. Y Dios le dijo que de ese árbol no debía comer para que trajera una bendición hacia él. Esa es una ley positiva. El escritor de Hebreos pone en claro así: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Luego versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué quiere decir? Para nuestros propósitos, lo que es importante notar en este texto de Hebreos es que algunos mandamientos que Dios dio no tenían la intención de ser permanentes, sino que fueron dados en un contexto específico y estaban sujetos a cambio a discreción de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pueden cambiar? Porque no son de naturaleza moral. O sea, nunca hemos visto que Dios cambiara el matrimonio, porque eso es una ley moral. Dios nunca cambió, por decir, el orden de la autoridad, porque esa es una ley moral. Cuando el propósito de Dios para estas leyes positivos se cumplió, se abrogó. O sea, ¿a poco a hoy esa ley de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal sigue vigente? No, porque esa ley fue para un propósito en específico. Hoy ese árbol, ¿dónde está? O sea, esa ley ya no tiene validez. Fue para un periodo específico. Entonces, algunas de estas cosas se aplican también a la ley. Por decir, el sacerdocio levítico. ¿Tenemos que seguir haciendo ropas? ¿Tenemos que seguir haciendo el pectoral y la mitra y toda la cosa? Ya no. Son leyes positivas que tuvieron un efecto en un tiempo, pero que ya no, ¿qué? Tienen valor algunos. Por decir, hay otro tipo de mandamientos contenidos en el Antiguo Pacto, que contienen instrucción moral y sin embargo no son vinculantes en la forma en las que se dan. Por ejemplo, las leyes civiles o judiciales que regulaban la vida del israelita en la tierra de Canaán, aunque contienen muchas instrucciones morales, han pasado como código civil. O sea, no se aplican en el sentido de que, por decir, Dios decía que aquel que practicara brujería tenía que ser muerto, tenía que ser lapidado. ¿Practicamos eso hoy? No. ¿Pero qué ley moral nos deja? Pues que Dios no está de acuerdo con esas prácticas. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. 1 Corintios 9:8. Entonces nuevamente lo repito mientras lo buscas. 1 Corintios 9:8. Hay leyes morales. Leyes morales que fueron puestas en la creación y que el hombre las entiende. O sea, no necesita un mandamiento para saber que eso es bueno y que esto es malo. Lo sabe, porque está intrínseco en él.
Pero hay leyes positivas. ¿Cuáles leyes positivas? Bueno, ahora Dios da unas normativas de cómo deben ser las cosas. ¿Para qué? Para que eso traiga algo bueno a mi vida. Por eso se le llama ley positiva. ¿Por qué? Porque al hacerlo, eso trae algo bueno a mi vida. Pero esas leyes fueron dadas para un tiempo y para un propósito. Cuando ese propósito se cumple, entonces la ley queda abrogada. Dice ahí, 1 Corintios 9:8. Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. A ver, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Pues que los corintios dudaban del apostolado de Pablo. Y muchos que acusaban a Pablo lo acusaban de ladrón. Porque pues él vivía de las ofrendas, ¿verdad? De la iglesia. Vivía de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Entonces lo acusaban de ladrón. Entonces Pablo dice, a ver, ¿no dice esto también la ley? Y luego dice, no pondrás bozal al buey que trilla. A ver, Pablo, no estamos hablando de sembrar campos. Estamos hablando de, pues obviamente, la manutención del siervo de Dios. Y entonces Pablo toma esa regla de la ley que Dios dio, pero no para enseñar de agricultura, sino enseña un principio moral. ¿Cuál? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Qué quiere decir? Esa es una ley moral. ¿Por qué? Porque el trabajo fue impuesto antes de la ley. No dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Eso fue antes de la ley. Quiere decir que hay algo intrínseco en el hombre que sabe que para obtener algo debe de trabajar. Hay algo que sabe que como que quiere chambear, ¿no? Está el niñito y ve a su papá que se va a chambear y el camilla se quiere ir a chambear. Quiere trabajar. No, tiene 10, 11, 12 años y porque vio en la televisión que el niño el Paquito se fue a trabajar, pues ya él quiere ir a trabajar. Y ya lo ves, ¿no? Que está acarreando refrescos con su tío y en la tienda ya le barre, le dan su pesito, ¿no? Y tiene eso intrínseco de que quiere trabajar. Entonces, esa es una ley moral. Luego dice versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Si nosotros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Pablo está tomando el principio moral de la ley. ¿Para qué? Para dar una enseñanza. Pregunta, ¿cómo aplicamos esta ley a un tractor? Porque dice allí que no pondrás bozal al buey que trilla, pero ahorita ya no aran con buey. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Le ponemos bozal al tractor o cómo lo hacemos? No, es que no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la ley moral intrínseca ahí. Ahora, poniendo bien en claro esto, ahora viene otra pregunta. Ya poniendo estos dos puntos, ¿el día de reposo es ley moral o ley positiva? Ya que expliqué esas dos cosas, ¿es ley moral o ley positiva? La respuesta es ambas. Ambas. Es una ley moral con estipulaciones positivas que difieren entre el pacto al que se refiera. Y esto, hermanos, se trató, hubo un concilio, el concilio de Westminster, en el siglo XVII, se trató este tema. Si tú lo quieres leer, pues ya lo lees, de 1659, más o menos, es ese documento. Donde dicen ellos, por si te voy a leer un extracto, dice, donde estamos de acuerdo que es un principio natural. ¿Por qué? Porque fue hecho en la creación. Y que al ver el cumplimiento y la resurrección del Mesías como las primicias, entonces ahora pasamos al domingo. Que eso ya lo estudiamos en la fiesta de las primicias. Ahora, de verdad que es una ley moral, entonces esto habría que verlo entonces así. Para que sea una ley moral, el hombre lo toma como algo que es necesario para él, o sea, que lo toma como algo que
¿Que necesita un descanso? Sí, y no necesita un mandamiento para tener eso. Es más, hay abundante evidencia histórica de que muchas culturas antiguas observaban el sábado. Ahora, voy a poner un ejemplo de esto, por decir. Muchos dirían, bueno, pastor, pero el día de reposo está en los 10 mandamientos. Y eso sin duda es verdad. Pero entonces analicemos este argumento que muchos podrán decir, y vamos a decir esto. Por decir, el segundo mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, ahí está la ley. Básicamente, hermanos, esta es la base de la adoración. Dios está diciendo, ¿tiene intrínseco el hombre que tiene que adorar algo? Sí. No hay ninguna civilización que no sea religiosa. Que no sea religiosa. O sea, adoraban algo. Bueno. Ahora Dios le dice al hombre, bueno, yo te puse que tú tienes que adorar algo. Sí, tengo que adorar algo. Bueno, ahora te voy a poner una ley. No puedes adorarme con una imagen. Para eso es ese mandamiento. ¿Para qué? El hombre tiene intrínseco que tiene que adorar. Algo tiene que adorar. Cuando dice soy ateo, se adora a él mismo. Él piensa que de él viene todo, por eso dice que es ateo. Bueno. Entonces Dios pone una regla y dice, bueno, tú quieres adorarme, ¿no? Sí, quiero adorar a Dios. Bueno. Una de las maneras que no lo puedes hacer es que te hagas una imagen. No te harás imagen. No puedes adorarme con una imagen. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de tu imaginación. Yo estoy más arriba de. Entonces, Dios dice, ¿sabes que me puedes adorar? Pero no como tú crees. Y qué bueno, yo soy bien sincero y quiero adorar a Dios, por lo tanto me voy a hacer una imagen y allá adoro a Dios, ¿no? Y Dios dice, no. Y de ahí vienen leyes positivas, ¿cómo? El sacerdocio levítico, el sacrificio de animales, los lavados especiales, el holocausto, la ofrenda de paz, todas esas leyes, ¿de dónde se derivan? De este mandamiento. Del mandamiento 2, ¿por qué? No te harás imagen. O sea, el pueblo no podía adorar a la manera de los pueblos paganos. Cuando hacían eso, ¿qué hacía Dios? Los entregaba a la servidumbre. Lo mismo ocurre con el cuarto mandamiento. ¿El principio del día de reposo es una ley moral? Sí, porque el hombre tiene intrínseco que tiene que descansar. O sea, hasta muchos dicen, no, es que se la pasa todo el día, toda la semana trabajando. O sea, hasta el hombre mismo ve que trabajar siempre es malo. Que debe haber un día que debes de ¿qué? De descansar. Eso es bien intrínseco, no es por los 10 mandamientos, es que es algo, una ley moral. Bueno. Pero ahora cuando viene la ley mosaica, ¿qué pone Dios? ¿Cómo debe hacerse? El día de reposo está basado en una ley en la creación, como es el matrimonio, como es el liderazgo. Más adelante en los 10 mandamientos vemos que Dios pone el día de reposo, pero quiero puntualizar algo aquí. Fíjate como dice, Deuteronomio 5:12, allá anota, ahí dice, voy a leer lo del cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto es en Deuteronomio. Si tú te vas al Éxodo capítulo 20, te va a decir que guardes el día de reposo porque en 6 días hizo Dios la creación y en el séptimo reposó. O sea, hay una razón. La base es que Dios lo hizo en la creación. Es decir, no es algo, hermanos,
nuevo. Es más, el pueblo ya lo guardaba mucho antes. Mira, en Éxodo capítulo 16, versículo 21, Éxodo capítulo 16, verso 21 dice esto. Mira cómo lo dice. Aquí está hablando del maná. Fíjate, estamos en el capítulo 16 de Éxodo. El día de reposo fue instituido en el Éxodo capítulo 20. O sea, estamos 4 capítulos antes de los 10 mandamientos. Éxodo 16 dice, versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Y en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Vean, quiere decir que el pueblo ya celebraba un día de reposo y todavía no existía la ley. O sea, es que eso viene intrínseco, hermanos, que el hombre tiene que reposar. No es algo que ya la ley vino a poner otro tipo de normativas. Pero la ley es algo que el día de reposo es algo que los hombres tenemos, que debemos descansar. Entonces aquí vete, está diciendo, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y todavía no estaba la ley. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Entonces los 10 mandamientos llegan hasta el capítulo 20. Entonces notamos que el pueblo estaba familiarizado con descansar un día. Ya eso se traía intrínseco. Entonces Dios afirma el hecho de que el día de reposo, y luego da instrucciones sobre cómo deben guardarlo. Para eso son los mandamientos, para saber cómo deben guardarlo. No introduce algo nuevo, sino que les ordena cómo deben guardarlo. Vamos con esto, Dios no impuso el día de reposo en los 10 mandamientos, eso ya existía. Entonces, ¿por qué lo dio en los 10 mandamientos? Bueno, como instrucciones de cómo debían guardarlo. Entonces, esto quiere decir que Dios pone restricciones cómo quería Dios que celebraran el día de reposo. ¿Quiénes? Israel, quienes estaban bajo ese pacto. Entonces, los cristianos no debemos someternos a ese tipo de restricciones. Ya no. ¿A cuáles restricciones? A las restricciones del pacto mosaico. Ahora entendemos este pasaje. Colosenses 2:16. Dice esto. Ahí anótalo. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Voy a citar un verso que no lo tengo aquí, pero se me viene ahorita a la mente y te lo voy a explicar. En Gálatas capítulo 3, Pablo aborda un punto y dice que nosotros, cuando los que quieren volver a la ley, son como niños que están bajo el ayo. Un ayo era un hombre que viene de la palabra pedagogo. La palabra griega pedagogo. Un pedagogo es alguien que enseña. La ley es para enseñar. ¿Y cómo enseña? A base de restricciones. Vamos a poner el ejemplo así. Cuando un niño o un joven empieza a ir a la escuela, como que está como restringido. O sea, básicamente, estar en un salón de clases es como estar como restringido, bajo ciertas reglas, ciertas normas de higiene. Por decir, en mis tiempos, no sé si ahorita, pero en mis tiempos, pasaban a las aulas, en los tiempos de primaria, pasaban a las aulas que tuvieras el cabello corto, que tuvieras las uñas cortas y que te bañaras, ¿sí? Que te bañaras, porque pues luego surgían las chicas con piojos, ¿no? Con liendres. Pues, a mí no me tocó una vez, pero... Entonces, si descubrieron una chica o un chico que tuviera eso, lo regresaban, O que se quejaran de que olía feo, lo regresaban.
O por decir, hacían concursos de higiene, ¿no? Entonces los que traían las uñas largas, le tocaba fila india, ¿no? Entonces, hay como que ciertas normativas ahí, ciertas normativas, es como que estamos bajo un ayo. Pero dice, cuando ha crecido, entonces ¿qué pasa? Dice, aunque está bajo el ayo, aunque es heredero de todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley tiene ciertas normativas que te hacen estar como en esclavitud, que te dicen, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Cuando llegamos a Cristo, somos libres. ¿Qué quiere decir? Que por eso, por decir, ¿cuáles son las normativas que Dios dio? Por decir, en el Génesis, Dios le dijo a Noé, te doy toda la carne para comer, y no le especifica cuál no, nada más le dice, toda la carne te la doy para comer. Cuando llega la ley, entonces empieza una normativa de esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Cuando llegamos a Cristo, somos libres. ¿Qué quiere decir? Regresamos a ese punto. ¿Cuál? Toda la carne es para comer. Ya no estamos bajo el ayo, ya estamos libres. Por lo tanto, aquí lo dice, ya no seas juzgado en días de reposo. ¿A qué se refiere? A que nadie nos debe de juzgar en que quieren que nos sometamos a un día de reposo bajo las normativas del ayo. No, porque ya estamos en Cristo. En el ayo es, en el día de reposo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero como ya no estamos bajo el ayo, sino estamos en Cristo, ¿a qué punto volvemos del día de reposo? Al punto de la creación. Y el punto de la creación es el día de reposo, pero no hay reglas. Por eso el día de reposo del cristiano tiene otra cosa más interesante que ahorita vamos a llegar ahí. Entiendan bien eso, hermanos. La ley es como un ayo. ¿Cuál? Cuando tú estás enseñando a tus hijos, no le dices que sí puede hacer, sino lo que no puede hacer. Oye, hijo, no te subas a la mesa. O sea, cuando tú aprendes a comer, no le dices, sí, cómetelo así. No, le dices, a ver, no se suben los codos, no se suben los pies, siéntate bien. Y empieza con la carne, ¿no? La corta con la... A ver, no, para eso están los cubiertos. No, no se haga... Entonces agarra la cuchara así, ¿no? Como si estuviera sirviendo sopa. A ver, no se agarra la cuchara así, se agarra de esta manera, se corta así la carne, se mete hacia... No te metes todo el bocadote ahí por la boca así llena, no, lo que te puedas comer, mantén la boca cerrada. ¿Te das cuenta? Cuando estás enseñando a un niño es, no esto, no. Pero ¿a poco a un adulto le dices, no comas así? Ya no, a lo mejor está comiendo mal y tú nomás dices, pero no le dices, no, eso no, ya no. Es lo mismo que pasa. Cuando estamos bajo la ley, Israel estuvo bajo la ley, ¿para qué era? Para que maduraran y vieran lo mejor que venía después, que era ¿qué? Ser libres. Querer regresar al reposo de la ley es querer regresar a un punto de esclavitud donde hay no. Pero el cristiano ya no está ahí. El cristiano ya no está ahí. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, Colosenses capítulo 2, verso 16, es que ya esas regulaciones han pasado, han sido abolidas. ¿Por qué? Bueno, porque el día de reposo fue instituido cuando no había ley. La ley lo que trajo es como una esclavitud con todas aquellas reglas. Por eso, hermanos, se le llama que es un ministerio o un pacto de muerte, se le llama a la ley. ¿Por qué se le llama pacto de muerte? Ahí entra el punto. Encontraron a un hombre que recogía leña en día de reposo y dijo Moisés, ¿qué vamos a hacer con él? Y dijo Dios, mátenlo. ¿Por qué? Porque la ley, el día de reposo bajo la ley era un día de reposo bajo el punto del castigo. ¿Cómo se le llama el pacto que lo que estamos? De la gracia. Entonces el día de reposo cambió.
Entonces ya no estamos bajo el mandamiento, estamos bajo el principio. Mateo o Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos 2, 27. Marcos capítulo 2, verso 27. En lo que dice ahí, dice: también Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo voy a leer en el lenguaje actual, ese pasaje. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Eso es lo que habían hecho con las leyes los fariseos. ¿Qué habían hecho? Que habían impuesto tantas leyes en el día de reposo pensando que el día de reposo era santo por lo que hacían ellos. O sea, el día de reposo es tan santo porque yo no me he visto de esta manera. No, no, no. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, el hombre requiere reposar. No es que el sábado requiera que el hombre guarde cosas. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué tenemos nosotros un reposo como cristianos? Porque físicamente lo necesitamos. Físicamente lo necesitamos. Por eso hoy uno de los males que está surgiendo es que hay mucha, ¿cómo se le dice esto? Que lo que el hombre ahora tiene, se me fue, estrés. Esa parte, estrés. ¿De dónde viene el estrés? De la falta de descanso. Hoy el hombre trabaja más y duerme menos. Y eso lo que está trayendo son enfermedades y estrés. Y el estrés, si no se cuida, desemboca en otras cosas. El estrés pues, lleva al sobrepeso, lleva a la pérdida de visión, al no buen razonamiento. El estrés está llevando a la incredulidad también, hermanos. Porque es tanto el estrés que sientes que Dios no te ayuda. ¿Por qué? Agredir un principio que no es que esté en la ley, es que está en la creación. ¿Cuál? Debes descansar. Hay que descansar, hermanos. O sea, y me da risa porque a muchos se les da descanso y no quieren el descanso. Y cuando deben de trabajar, quieren descansar. ¿No? O sea, así somos. Así somos. Entonces lo mismo, ¿no? Dios nos dice, descansa. ¿Y qué dice el hombre? No, Señor. Ya descansaré cuando muera. ¿Verdad? Bueno, agredimos el principio, vienen las consecuencias. Nos enfermamos. Nos resultan cosas como que, pues el páncreas, el riñón, ¿cómo se llama? La diabetes, ¿va? Cáncer. ¿Por qué? Agredimos un principio. ¿Por qué crees que Corea, Japón, China tienen altos índices de suicidio? Porque los forman de la manera en que tienen que ser tan competitivos, que los jóvenes entran a la escuela a las 7 de la mañana y salen a las 9 de la noche. Todo el día se la pasan así, en estrés. ¿Qué pasa? Como ven que no logran entrar a tal escuela, no logran tal trabajo, prefieren matarse. Sale, quiero tocar 2 puntos más antes de finalizar. 2 puntos más antes de finalizar, que ya se me acabó el tiempo. Vamos a considerar ahora el reposo en relación con las Escrituras y con el cristiano. Ya di un punto aquí importante, ¿no? Ya entendimos esta parte. O sea, ¿Dios quiere que reposemos? Sí, pero no a la manera de la ley. Ya esas cosas ya no, ya está, ya pasaron, ¿ok? Ya que te digan, no, es que debes de guardar el reposo y como eran los judíos, que no te levantes y no hagas fuego y esto, eso ya pasó. O sea, eso no, nada que ver.
Pero el sábado tiene un punto escatológico. ¿Cuál es el punto escatológico? La escatología es el estudio de los eventos futuros. Cuando Dios hace algo en la historia, es porque tiene un principio y tiene un final. La historia sigue en línea recta y vamos hacia un final. Así como Dios trabajó 6 días y luego reposó, también Adán debía terminar su trabajo. ¿Cuál era el punto de Adán, hermanos? ¿Cuál era la finalidad de Adán? Bueno, el plan era este. ¿Cuál era el plan? El plan era que Dios creó al hombre y a la mujer, sin defecto, sin pecado. Y el plan era que se multiplicaran, y cuando terminaran ese trabajo de multiplicarse, Adán y Eva entraran a la gloria, o en este caso, se reunieran con Dios. Ese sería el reposo. Sin embargo, para entrar al reposo, habría que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No comerás de este árbol. Ahora, es interesante, pero tanto el árbol de la ciencia del bien y del mal como el árbol de la vida estaban en el centro del huerto, ambos árboles. Porque delante de ti pongo ¿qué? La bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida. Para entrar al reposo de Dios, hermanos, y aquí viene esto para nosotros, para que nosotros encontremos un propósito en nuestra vida y entremos al reposo de Dios, la manera que debemos andar es bajo la voluntad de Dios. Si no andamos bajo la voluntad de Dios, ¿sabes con qué nos encontraremos? Porque el día que de Él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué muchos hoy tienen una vida atribulada? Porque han elegido por lo suyo. Por eso muchos tienen una vida muy pesada, porque han elegido lo que ellos han querido. Entonces se han echado ladrillos a la espalda. Entonces no reposan. Me refiero a reposar de que disfrutar lo que Dios les ha dado. No lo reposan. ¿Por qué? Porque han tomado decisiones bajo sus propias expectativas. Dios te ha puesto, aquí está lo que yo quiero que tú hagas y lo que tú quieres hacer. ¿Qué vas a escoger? Y muchos escogen lo que yo quiero. Yo quiero vivir esto. Y el Señor te dice, yo te lo voy a dar, pero primero quiero que hagas esto. No, yo primero esto. Adelante. Cuando tú comes de ese árbol, de tu deseo personal, ¿qué vas a encontrar? Muerte. Empiezan a morir la confianza que te tenían, el respeto que te tenían. Empieza a morir tu inocencia. Empieza a morir tu conciencia. Empieza a morir toda esa parte de la gente que te conoció y ahora te conoce de otra manera. Todo eso empieza a morir. Entonces el reposo que Dios quiere dar tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la recompensa que viene de ser obediente. Por lo tanto, Pablo en Romanos capítulo 5 habla de 2 cabezas federales. ¿Te acuerdas de eso? Adán y Cristo. Y dice que por Adán entró la muerte y por Cristo la vivificación. Quiero poner algo bien en claro acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Adán no logró lo que Cristo logró. ¿Qué logró Cristo? Cristo logró andar en la voluntad de Dios hasta llegar ¿a dónde? Al reposo. Adán no llegó allí. ¿Por qué? No hizo la voluntad de Dios. Entonces, quiero que entiendan bien esto, hermanos. El punto de Dios para nosotros es que lleguemos al reposo. ¿Cuál reposo? Entrar en la eternidad. El punto es que, por decir, ¿Israel es el reposo? No, eso te lo vamos a leer. No entró al reposo. ¿Por qué? No siguió la voluntad de Dios, por lo tanto murieron en el desierto. Y aun cuando entraron a Canaán, no entraban en el reposo. ¿Por qué?
porque seguían sin hacer la voluntad de Dios, por lo cual Dios los entregaba a pueblos que los dominaban. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios quiere darnos un reposo, pero el reposo depende de hacer su voluntad. Si no hacemos su voluntad, vas a ver cómo tu vida se vuelve un calvario. Por eso muchos cristianos no disfrutan ser cristianos. ¿Por qué? Porque siguen viviendo bajo sus términos. Dios no les puede dar reposo. ¿Por qué? Porque siguen viviendo bajo su voluntad. Entonces, el reposo de Dios en la creación es el paradigma de nuestro propio reposo. Tipifica el reposo que Adán no pudo obtener. ¿Por qué? Porque murió. Entonces, por decir, vamos a ir viendo unos pasajes últimos para ir terminando. Apocalipsis 21. Vamos a notar aquí la conexión, hermanos, entre cielos nuevos y tierra nueva y el huerto del Edén. Cielos nuevos y tierra nueva es el reposo que nos espera. Ya entramos en un reposo cuando creímos en Cristo, pero el reposo escatológicamente llega a la eternidad y eso solamente se llega en la voluntad de Dios, como Cristo llegó. Por eso dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2, ¿no? Para que toda lengua se doble rodilla y digan o bendigan el nombre del Dios Padre. ¿Por qué se le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre? El contexto lo dice, porque se humilló, porque fue obediente hasta la muerte, porque siguió la voluntad de Dios y también le fue puesto el árbol. Mateo capítulo 4, cuando le dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está el árbol. Lo mismo que le dijo a Eva, se lo dijo a Cristo, y Cristo le dijo, ¿qué? Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, o sea, yo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que Eva y Adán tendrían que haber hecho, pero no lo hicieron. Siguieron su voluntad, no entraron al reposo. Cristo sí entró al reposo. Esa era la finalidad a la que Adán tendría que haber llegado, pero fracasó. Cristo, el postrer Adán, siguió el mismo camino, pero él sí llegó al reposo. Ahora, eso se nos imputa a nosotros, pero ahora nosotros tenemos que llegar a un reposo más arriba. Y no solamente el descanso del cuerpo, tenemos que llegar a la eternidad, pero para eso hay que estar en la voluntad de Dios. Mira, Apocalipsis 21:1, dice ahí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Dónde fue creado eso? La creación, Génesis capítulo 1 y 2, ¿no? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué quiere decir eso? El reposo eterno. Porque recuerden que muerte significa separación. Cuando Adán pecó, Adán se separó de Dios. Y aquí dice que Dios ya morará con ellos. ¿Qué quiere decir? Un reposo permanente. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida en el huerto? En medio. ¿Y dónde está el árbol de la vida aquí? Está en medio también. Y dice aquí que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Pregunta, ¿no Adán hacía eso? ¿No veía el rostro de Dios? ¿No cuando pasó eso de que Dios descendió a hablar con él, se escondió?
¿Te das cuenta cómo el reposo es volver al principio? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Eso era a lo que Adán debió haber llegado, pero no llegó. ¿Por qué? Por no andar en la voluntad de Dios. Entonces, el día de reposo, que muchos ponen como algo terrenal, es que no han entendido el punto eterno de lo que significa el día de reposo. Por lo tanto, hay un significado teológico para el trabajo y reposo de Dios que va mucho más allá de un simple hecho histórico. El trabajo y el reposo de Dios fueron un patrón a seguir. Que ahorita nosotros estamos en un trabajo, en nuestra vida, estamos trabajando para llegar ¿a dónde? A un reposo. ¿Cuál? La eternidad. O sea, solamente el bajarlo a un punto terrenal, hermanos, pues no tiene sentido. Eso es lo que han hecho los judíos. Han bajado el sábado a un punto terrenal, por lo tanto no le encuentran sentido. Terminamos, Hebreos 3:1, y con esto voy a terminar. Hebreos 3:1, y vamos a terminar con esto. Voy a terminar leyendo eso. Les dije que iba a ser un poco largo, hermanos, pero es importante y ahora sí que no les di todo. Hay muchas cosas de las que tendríamos que hablar en este punto, en este caso, el día de reposo. Pero creo que esas a grandes rasgos lo que debemos entender. Entonces, ¿cuál es el reposo al que nosotros debemos de llegar? ¿Cuál es ese reposo al que nosotros debemos de llegar? Tenemos que llegar a un reposo, hermanos, de entender que el reposo de Dios viene al cristiano cuando anda en la voluntad de Dios. Ya entramos al reposo de Dios, ya entramos, porque Cristo lo ganó para nosotros. Ya no estamos bajo el ayo. O sea, el reposo que ahora tenemos no es como el reposo del Antiguo Testamento, que es bajo el ayo y bajo cierto tipo de restricciones. Ya para el cristiano eso no aplica. ¿Por qué? Porque ya somos hechos libres de la ley. Eso entiéndanlo muy bien, ¿ok? Pero obviamente sí tienes que tener un día de reposo. ¿A qué me refiero? Pues, no toda la vida es trabajar. Debes tener un día de descanso. Descansa un día. O sea, si tú, por ejemplo, si tú estás, no sé, en el evangelismo, en iglesia infantil, hay un día en que desconéctate de eso. Dedícate a ver una película. O sea, también es válido. Dedícate a ver una película. Dedícate a ver una serie ese día. Un día en que tú dedícaselo a tu familia, sal con tus hijos a comer un helado, cosas así. Desconéctate un poco de tu trabajo, no toda la vida es trabajar. Hay muchos que les llaman al celular, ¿verdad? Que ¿a qué hora es con el pedido? Y esto y el otro, lo demás allá. Pues ponle modo avión o apágalo ese día. Diles de una vez, ¿sabes qué? Ese día no te atiendo. De una vez te digo. A nosotros aquí solamente por causa de fuerza mayor, hermanos. Pero el descanso aquí es el lunes. Por eso los lunes no se dan citas. Es solamente por causa de fuerza mayor. Pero si fuera así, ¿por qué? Pues ese día, hermanos, ese día yo ni siquiera, a veces ni a la computadora me siento. O sea, ¿no? ¿Por qué? Debes tener un día de descanso. Haz tú lo mismo. O sea, tú tienes que tener un día de descanso. No, afuera tiene que ser el sábado. No. A lo mejor tú dices, yo voy a descansar el viernes. Está bien, San Viernes. Como dicen en la tele, ¿no? El viernes botanero. Bueno, ya, haz tu botana. Ok. Tú dices, no, yo voy a hacer el miércoles. Bueno, pero de verdad descansa. De verdad, no.
Dices que descansas, y, oye, mire, descanso, y ahorita vengo porque voy a la oficina. ¿Qué descanso es ese? De verdad descansa. Y ya cuando descanses vas a ver que Dios también te va a bendecir. ¿Cómo? Pues que tienes cabeza para pensar. Terminamos. Voy a leer en traducción viviente ese pasaje y con eso terminamos. Hebreos 3:1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente hasta Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó la casa de Dios. Fíjate lo que dice. Jesús fue fiel, ¿por qué? Porque siguió la voluntad de Dios hasta el final. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construyó una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿De qué se refiere? Al pacto mosaico, a eso se refiere. El versículo 5 se refiere al pacto mosaico. Moisés fue fiel en escribir, en transcribir y en comunicar lo que Dios estaba trayendo para después traer algo mejor. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Nuevamente lo que les dije, la ley es un ayo. Cuando crece el hombre o cuando crece el hijo y es dueño de todo, es libre. Es lo mismo. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa. Moisés es solamente alguien que estuvo dentro como un mayordomo, pero Cristo es el dueño. Y nosotros, como somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el punto por el cual Adán pecó? Incredulidad. ¿Por qué crees que la salvación es por fe? Porque fue por la falta de fe por la cual Adán pecó. ¿Por qué Dios dijo así? No lo sé. Dios así quiso. Pero date cuenta, la salvación es por fe. ¿Por qué? Porque la desobediencia vino por incredulidad. Y aquí marca lo mismo. Versículo 9. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, mi corazón siempre se aleja de mí, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca, ¿qué? Entrarán en mi reposo o en mi descanso. ¿Por qué? Porque para entrar en el reposo hay que andar en la voluntad de Dios. Es claro eso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Tal vez por eso no descansamos, por eso tenemos muchos conflictos en el corazón. ¿Sabes por qué? No estamos andando en la voluntad de Dios, por eso tenemos tantos conflictos ahí. Estamos entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y como yo quiero más, pues yo siento que yo le sé más que Dios, ¿verdad? Entonces yo hago esto y Dios me tiene que bendecir, échame la mano porque pues esto es lo que yo quiero. Y Dios te dice, no vas a entrar en mi reposo. Y una vez te digo, adviértanse, dice, unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiado en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El reposo eterno. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés?
¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su reposo? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios ¿a causa de qué? De su incredulidad. Y todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Por qué? Por andar en incredulidad, por no andar en la voluntad de Dios. Pues de esta buena noticia del descanso de Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Otra vez, si andamos en la voluntad de Dios es porque le creemos. La razón por la cual alguien no anda en la voluntad de Dios es porque no cree. Por eso no lo hace. Una persona que decide por sí misma y que vemos el resultado de que decidió por su voluntad es porque no cree. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi reposo. Si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Pero en otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros de oír en esta buena noticia no entraron porque desobedecieron. ¿A quién se refiere? A Adán. Y después, el pueblo. Y después, pues todos los que no han creído. Entonces con eso termino, hermanos. El reposo del cristiano es algo en lo cual no es que espera que llegue, es en lo cual vive. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano vive en la voluntad de Dios. Se supone. Si no vivimos, por eso tenemos tantos conflictos. Porque no estamos viviendo en la voluntad de Dios, sino bajo mi propia voluntad. Eso trae conflicto al corazón. Porque Dios quiere darnos reposo. Venid a mí, los que estéis, ¿qué? Trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, el descanso de Dios está disponible. O sea, no es algo que esperamos, es algo que ya, en lo cual ya estamos. Entonces, ¿por qué se pasó al domingo, hermanos? ¿Por qué se pasó al domingo, el día de reposo del cristiano? La razón es porque el Espíritu Santo guió a los cristianos a congregarse ese día, pero otra cosa, el día domingo es la representación de la nueva creación. Cielos nuevos. Entonces ya no pertenecemos a la antigua de donde Adán falló. Nosotros pertenecemos ahora, ¿a dónde? A la nueva creación que tiene un día de reposo eterno. ¿Y dónde comenzó eso? Cuando Cristo resucitó. Por eso lo celebramos ahora. ¿O nos congregamos ahora? ¿Qué? El día domingo. Bueno, tengo muchas cosas que hablar, hermanos, pero ya se me acabó el tiempo. Ya vamos como 1 hora 20 minutos. Entonces ya aquí lo voy a terminar. Pero hay muchas cosas que hablar, hermanos. Muchas cosas que hablar de este punto. Pero que estemos bien firmes, hermanos. Que nadie te diga, aunque guardan el día de reposo, no, estás pecando. No, es que la Biblia y el día de reposo y toda la cosa, pues, es que no han entendido. Siguen bajo el ayo del no. Entonces tienen miedo. Tú los ves que tienen miedo de que si no lo guardamos, mamacita santa, ¿qué hacemos? Y San Pancho y sus pistolas y nos llega. Y los ves ahí con temor. O sea, viven bajo la ley. Porque la ley produce temor. Pero en Cristo, ¿qué vivimos? En la gracia, en la misericordia y en la esperanza. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Vamos a orar y terminamos.